Bueno, bienvenidos a un ciclo más de esto que bautizamos en su momento como el Círculo Bastiat, en honor a uno de los grandes economistas en la historia del pensamiento económico, Federico Bastiat, economista francés, que vivió a lo largo de la primera mitad del siglo XIX y que hizo contribuciones muy importantes a la ciencia económica, sobre todo desde el punto de vista de su divulgación. Bastiat fue, antes que cualquier otra cosa, pues vamos a decirlo en estos términos, un gran maestro de economía, porque tuvo esa capacidad que desafortunadamente no es muy común entre los economistas, de saber explicar de la manera más sencilla posible fenómenos relativamente complejos como pueden ser los económicos. Entonces, en homenaje a Federico Bastiat y tratando de pagar la deuda que yo tengo con él, porque él, entre otras cosas, me enseñó a enseñar economía, es que estas reuniones que vienen ya realizándose pues de un par de años a la fecha, llevan por nombre el Círculo Bastiat, cuyo objetivo es comentar una serie de textos sin pretender más que eso. No hay que presentar un trabajo, no hay calificación, no hay que llegar a una conclusión. Una serie de textos que, sobre todo, a los economistas nos ayuden a entender mejor nuestra materia, que es precisamente la economía, ¿sí? Y este semestre vamos a centrar la atención en un breve texto, son prácticamente 2 cuartillas, de Mark Skousen, un economista estadounidense, que entre otras cosas tiene un muy interesante libro de historia del pensamiento económico, que ya llevamos, ustedes lo recordarán, el semestre pasado fue nuestro libro de texto. Y este pequeño escrito de Mark Skousen lleva por nombre Economics in One Page, la economía en una hoja, la economía en una página, ¿sí? ¿Y de dónde sale esto? ¿Sí? Bueno, déjenme citar a Milton Friedman, tal vez uno de los economistas más importantes en la historia del pensamiento económico, quien vivió de 1912 al 2006 y quien fue, pues tal vez en su momento, la figura principal de la Escuela de Chicago, una de las escuelas más influyentes en el ámbito del pensamiento económico. Voy a citar a Milton Friedman en una frase que pronunció en 1986 en una entrevista que le hicieron. Esto lo dijo Friedman en una entrevista, no está en alguno de sus libros o en alguno de sus escritos. Dicho sea de paso, Friedman fue Premio Nobel de Economía. Entre los muchos premios que recibió a lo largo de su vida, uno de ellos, el más importante, fue el Nobel de Economía. Y a ver, cito a Milton Friedman. Dice: lo que hace a la ciencia económica fascinante es que sus principios fundamentales son tan simples que podrían prácticamente escribirse en una página y cualquiera podría entenderlos, pese a que por lo general no sucede. Lo que hace a la ciencia económica fascinante es que sus principios fundamentales son tan simples que podrían escribirse en una página y cualquiera puede entenderlos, pese a que por lo general no sucede. Bueno, esto dijo Milton Friedman en una entrevista en 1986. Mark Skousen, sí, lo oyó y se preguntó si realmente era posible redactar en una cuartilla los principios fundamentales de la ciencia económica. Bueno, le entró la curiosidad a Skousen, se sentó, ¿sí? Y redactó, yo no sé si estrictamente hablando en una cuartilla, eso depende del tamaño de letra, ¿no? Porque si la letra la haces muy chiquita, todo cabe en una cuartilla, ¿sí? Pero redactó 16 principios que él considera los principios básicos de la ciencia económica, o dicho de otra manera, los principios que hay que observar, los principios que hay que respetar, para que en el ámbito económico obtengamos los mejores resultados posibles. Escribió esto que se conoce como Economics in One Page, se lo mandó a Milton Friedman,
Ellos se conocían, Friedman lo vio, le dijo que en términos generales estaba bien y que bueno, pues al final de cuentas Skusen había más o menos probado que lo que Friedman había dicho en aquella entrevista de que los principios fundamentales de la economía cabían todos en una cuartilla, pues más o menos es cierto, ¿no? Y entonces a este escrito de Skusen se le conoce precisamente como Economics in One Page. The fundamental principles of economics are simple. Los fundamentos principales de la economía son simples. Cualquier persona podría entenderlos. No necesitas un doctorado en economía para entender esto, ¿sí? Esto. Bueno, a ver, el nombre de esto, Economics in One Page, inmediatamente nos remite a este libro de Henry Hazlitt, ¿sí?, cuyo título en inglés es Economics in One Lesson, que fue traducido al español como La economía en una lección. Este pequeño libro de Henry Hazlitt, pequeño en cuanto a su extensión, pero sin duda alguna enorme en cuanto a su contenido, fue publicado por primera vez en 1946, ¿sí? En 1946, ¿sí? Y yo creo que es uno de los textos fundamentales, pese a que no ha sido muy divulgado. Inclusive la gran mayoría de los economistas educados, por ejemplo, en el ITAM o en el CIDE, seguramente no han oído hablar de Henry Hazlitt. Los que estudian economía en esta universidad sí, porque prácticamente todos pasan por mis manos y yo siempre acabo mencionando y recomendando a Henry Hazlitt. Pero este libro, La economía en una lección, más que otra cosa es, ¿sí?, una lección de economía. Y Hazlitt hasta cierto punto es heredero de Federico Bastiat. Yo me atrevería a decir que Henry Hazlitt fue el Federico Bastiat del siglo XX, por la enorme capacidad que tuvo Hazlitt, al igual que Bastiat, de poder explicar fenómenos aparentemente muy complejos como lo son los fenómenos económicos, de manera tan sencilla que prácticamente cualquiera acaba entendiéndolo, ¿sí? Cualquiera acaba entendiéndolo, ¿sí? Bueno, yo quisiera comenzar estas sesiones del Círculo Bastiat citando a Hazlitt, ¿sí? Porque me parece que Hazlitt señala la que podríamos considerar la lección más importante. Yo no sé si esto acabe siendo un principio económico, porque esas son otras cosas, ¿no? Pero la lección más importante que todo economista debe aprender si no quiere, suponiendo que en un momento dado llegue a tomar decisiones, por ejemplo, de política económica, política fiscal, política monetaria, política comercial o lo que sea, cometer errores que pueden costarle muchísimo a una sociedad. Y déjenme leer, ¿sí?, lo que Hazlitt considera que es la lección, la así con mayúsculas, que todo economista debe aprender y que yo considero que toda persona que aspira a ser buen economista, esta lección debería de tatuársela con tinta indeleble aquí en el antebrazo para tenerla siempre presente y poder leerla, ¿sí? Déjenme leer un poco de este primer capítulo de Henry Hazlitt. Dice, la economía, y por ello se refiere a la ciencia económica, se halla asediada por mayor número de sofismas, de mentiras, de falacias, de verdades que o lo son a medias o de plano no lo son, que cualquier otra disciplina cultivada por el hombre. Esto no es simple casualidad, ya que las dificultades inherentes a la materia, que en todo caso bastarían, se ven centuplicadas a causa de un factor que resulta insignificante para la física, las matemáticas o la medicina, pero resulta de singular importancia en economía, la marcada presencia de intereses egoístas, comenzando por los intereses del economista. Déjenme poner un ejemplo. Vamos a suponer que todavía no sabemos cuál es la composición molecular del agua, que no sabemos que el agua es H2O y que tenemos curiosidad por saberlo. Y entonces hacemos lo que hay que hacer para descubrir que el agua son 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno.
La pregunta es si el químico, vamos a suponer que sea un químico, encargado de descubrir la composición molecular del agua, ¿sí?, va a estar ansioso porque él quiere que el agua sea H3O. Ojalá y el agua sea H3O, por favor, ahorita que lo descubra, que sea H3O. No. Es decir, el químico empieza a estudiar los fenómenos que le son propios, vamos a decirlo así, sin ningún prejuicio. Yo no creo que a alguien le convenga que el agua sea H3O, suponiendo que eso pudiera ser agua, o HO2 en vez de H2O, ¿sí? Lo mismo sucede, por ejemplo, con el físico que estudia determinados fenómenos físicos o con el biólogo que estudia determinados seres vivos, ¿no? Pero puede ser que en el caso del economista sí haya una serie de prejuicios producto de ciertas valoraciones, ¿sí? Producto de ciertas valoraciones, ¿no? Cuando el economista tendría que aproximarse a su objeto de estudio sin ningún prejuicio, con la intención de descubrir lo que es aquello, ¿sí? Lo que es aquello, ¿sí? Por ejemplo, si uno está calculando la inflación, bueno, pues lo que tiene que hacer es descubrir cuál fue la inflación en un determinado periodo de tiempo. Pero si yo creo que lo correcto es que la inflación hubiera sido del 7.3%, y resulta que una vez que hicimos los estudios resultó del 11%, pues a lo mejor mi creencia, lo correcto es que hubiera sido del 7.1%, me lleva a falsear los resultados y a reportar una cifra equivocada de inflación, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque considero que la inflación debería de ser del 7.1% y resultó del 11%, ¿sí? Entonces dice Hazlitt que en economía hay una marcada presencia de intereses egoístas, o, para decirlo más claramente, de intereses personales, ¿sí? Aunque cada grupo de agentes económicos, dice Hazlitt, posee ciertos intereses económicos idénticos, por ejemplo, absolutamente a todos, oferentes por un lado y demandantes por el otro, nos interesa que la economía crezca lo más posible. Ese es un interés común que tenemos absolutamente todos. Yo no conozco a nadie que diga, no, ojalá y creciera lo menos posible y lo mejor sería que decreciera. No. Todo el mundo está de acuerdo en que lo mejor para todos es que la economía crezca lo más posible, ya sea que seas oferente o que seas demandante. Dice Hazlitt, aunque cada grupo posee ciertos intereses económicos idénticos a los de los demás, tiene también, como veremos, intereses contrapuestos a los de los restantes sectores. A ver, compradores y vendedores tenemos el interés común de que la economía crezca lo más posible porque ello nos brinda la posibilidad de que nos vaya mejor. Pero evidentemente que en cuanto al precio de la mercancía involucrada, los intereses de los compradores y de los vendedores son contrarios. A mí como comprador me interesa que el precio sea el menor posible. Y a usted como vendedor le conviene que el precio sea lo mayor posible. Ahí tenemos los intereses encontrados. Yo como comprador tengo el interés de que el precio de lo que se me ofrece sea lo menor posible, y como vendedor tengo interés de que sea lo mayor posible. Ahí hay intereses encontrados, personales, inclusive, ¿por qué no egoístas? Yo lo que quiero para mí, porque eso es lo que me conviene, porque eso me permitiría, ¿sí?, generar excedentes, es que los precios sean los menores posibles. Entre menor sea el precio que yo pague por lo que compro, pues para más me va a alcanzar mi ingreso. Y eso es lo que me conviene, ¿no? Entonces, aunque cada grupo posee ciertos intereses económicos idénticos a los de los demás, tiene también, como veremos, intereses contrapuestos a los de los restantes sectores. Y aunque ciertas políticas o directrices públicas pueden a la larga beneficiar a todos, otras beneficiarán solo a un grupo a expensas de los demás, ¿sí? Este es el problema. A ver, vamos a suponer que la Secretaría de Economía considera que en beneficio de los consumidores hay que imponerle precios máximos
a todos los bienes y servicios que se ofrecen en la economía, y esos precios máximos por lo general están por debajo del precio de mercado y no se pueden vender por arriba de ese precio. Bueno, eso aparentemente nos beneficiaría a los consumidores. Y digo aparentemente porque a la larga, si ese precio no es suficiente para que el oferente recupere su costo de producción, pues aquello sujeto a un precio máximo se va a dejar de producir porque el oferente no va a estar dispuesto a perder, ¿sí? Pero de entrada, independientemente de qué pase con la producción de ese producto cuyo precio está sujeto a un precio máximo, ese precio máximo ya va en contra de los intereses del oferente, del productor, del vendedor, ¿no? Entonces, aquello que beneficia, entre comillas, a unos, un precio máximo que se impone con la intención de beneficiar a los compradores, de entrada perjudica a la contraparte, que son los vendedores. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo Henry Hazlitt. Hay ciertos intereses comunes que tenemos todos como agentes económicos, pero también hay intereses particulares que se contraponen unos a otros. A todos nos interesa que el crecimiento económico sea el mayor posible, pero a mí como comprador me interesa que el precio de lo que compro sea el menor posible y al vendedor le interesa exactamente lo contrario, que sea el mayor posible, ¿sí? Que sea el mayor posible, ¿sí? Sigue Hazlitt. Además de este conjunto de pretensiones egoístas, existe un segundo factor que a diario engendra nuevas falacias económicas. Es la persistente tendencia de los hombres a considerar exclusivamente las consecuencias inmediatas de una política o sus efectos sobre un grupo particular, sin inquirir, sin preguntarse, sin tratar de prever cuáles producirá a largo plazo, no solo sobre el sector aludido, sino sobre toda la comunidad. ¿Sí? A ver, yo, gobierno, impongo un precio máximo por abajo del precio al que libremente llegaron oferentes y demandantes, con la intención de beneficiar a los compradores. ¿Cuál sería el efecto inmediato de esa medida? Bueno, pues sí beneficio a los compradores porque pues, a partir de mañana vas a pagar un precio menor. Eso es lo inmediato. Ahora bien, ¿a quién perjudico? De manera inmediata. A los compradores que van a tener por ley, y si no lo hacen van a ser castigados porque están violando la ley, que vender a un precio menor, ojo, que el precio al que el consumidor estaba dispuesto a comprarle. ¿Sí? Bueno. Pero ¿qué sucede si ese precio no alcanza para que el oferente cubra su costo de producción? Pues que va a dejar de producir. Y entonces ese producto va a empezar a escasear en el mercado. Esa sería ya una consecuencia que a largo plazo. Y si empieza a haber escasez de ese producto, ¿qué resulta? Que muchos de los consumidores que estarían dispuestos a comprarlo a ese precio no lo van a encontrar en el mercado porque ya no se está produciendo en las mismas cantidades. Entonces, una medida que originalmente tenía la intención de beneficiar a todos los consumidores puede acabar beneficiando nada más a parte de ellos, a la que llegue primero al mercado, consiga una oferta que es menor que su demanda y al resto pues no le va a quedar más que el consuelo de decir, oye, nunca antes se había podido comprar esto tan barato, a un precio tan bajo. Hombre, no lo encuentras en ningún lugar, pero bueno, pues nunca antes se había ofrecido un precio tan barato, ¿no? Yo siempre he dicho que no hay nada más caro que aquello que necesitas y que no encuentras. Piensen ustedes en las medicinas, ¿no? ¿Sí? Si ustedes necesitan una medicina porque en ello les va la salud o la vida y no la encuentran, eso les sale carísimo porque les puede afectar la salud o inclusive costar la vida. Y ya qué más caro puede haber que aquello que te cuesta la vida, ¿no? Bueno, eso es lo que está diciendo Henry Hazlitt, ¿no? Eso es lo que está diciendo Henry Hazlitt. Continúa Hazlitt tomando esta idea de Federico Bastiat. El primero en decir esto fue Federico Bastiat, 100 años antes que Hazlitt. Dice, en ello consiste la diferencia fundamental entre la buena y la mala economía y por lo tanto entre el buen y el mal economista. Dice, el mal economista solo ve
lo que se advierte de un modo inmediato, mientras que el buen economista es capaz de predecir lo que va a venir después. El primero tan solo contempla las consecuencias directas de sus políticas o planes. ¿Sí? El segundo, el buen economista, no desatiende las consecuencias indirectas y a más largo plazo. Aquel, el mal economista, solo considera los efectos de una determinada política en el pasado o en el futuro sobre cierto sector. El buen economista, se preocupa también de los efectos que tal política ejercerá sobre la economía en su conjunto. Bueno, esta idea viene de Federico Bastiat, ¿sí? Y lo que hay que tener en cuenta, y esto nada más lo puedo mencionar, porque si me meto por ahí ya me desvío mucho del tema, ¿sí?, de estas sesiones, es que por lo general las políticas económicas del gobierno, ¿sí?, se arman, ¿sí?, desde el punto de vista de la mala economía, considerando solamente los efectos inmediatos que esa política va a tener sobre un grupo de agentes económicos y no las consecuencias generales que va a tener a largo plazo, ¿sí? Y es por eso que a largo plazo esas políticas económicas generan más problemas de los que pretendían resolver, porque esas políticas económicas no son la solución correcta, ¿sí?, a un problema. Vamos a suponer que consideramos, por las razones que ustedes gusten y manden, que los precios de una determinada mercancía son muy elevados y que hay muchos consumidores que no lo pueden adquirir, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la solución a ese problema por el lado de la oferta? Que los precios bajen. Y por el lado de la demanda, que los ingresos de los consumidores aumenten. Bueno, ¿cuál es la manera correcta de hacer que los precios bajen? Bueno, al mal economista lo que diría es: imponemos precios máximos. A ver, este producto nadie lo puede ofrecer a más de 10 pesos. Vamos a suponer que se estaba ofreciendo en 15. Nadie lo puede ofrecer a más de 10. Bueno, esa es la solución que propone el mal economista, ¿sí? Como si los precios se pudieran manipular, ¿sí?, en función del objetivo de que todo mundo pueda comprar esto sin consecuencias. ¿Cuál es la solución correcta? La que propondría el buen economista. Para que los precios bajen, la solución correcta es que en ese mercado se genere la mayor competencia posible. Esa es la solución correcta. Ahora, claro, resulta más rápido que por decreto este producto se venda a este precio y no más, porque eso lo puedo imponer de hoy a mañana, a que se genere más competencia en ese mercado. Pero la solución correcta para que los precios bajen es la segunda, no la primera, ¿sí? No la primera, ¿sí? Y bueno, después de todo esto, dice Henry Hazlitt, que esta es la frase esa que digo yo que todo aspirante a buen economista debería de tatuarse en el antebrazo con letra indeleble que no se pueda borrar, para que lo tenga ahí presente. Dice: el arte de la economía consiste en considerar los efectos más remotos de cualquier acto política o política económica y no meramente sus consecuencias inmediatas, en calcular las repercusiones de tal política no sobre un grupo, sino sobre todos los sectores. Bueno, esto es lo que Hazlitt considera, y así le llama al primer capítulo de su libro, la lección. Claro, hay otras lecciones, ¿sí? Pero la lección con mayúsculas, que ningún economista, si realmente lo que quiere es lograr mejores resultados económicos, debería olvidar, ¿sí? Y yo quería mencionar esto porque, bueno, es una buena oportunidad para compartir con ustedes esto que Hazlitt llama la lección, y porque el libro de Hazlitt, La economía en una lección, pues sin duda alguna que tiene algo que ver con esto de la economía en una página, ¿no? Ahora, si seguimos por este camino, yo me pregunto, a ver, la economía en una lección, la economía en una página, el siguiente paso será la economía en una palabra. Y fíjense que es un reto interesante, ¿no?
A ver, ¿habría alguna palabra que sintetizara todos los principios de la economía? Obviamente tendría que ser una palabra relacionada con ello, no sé, por ejemplo, escasez, costos, precio, costo de oportunidad, pero ahí ya son 3 palabras, costo de oportunidad, en fin, no lo sé, ¿no? Pero sería interesante ver, bueno, si economics in one word, ¿no? Lo que ello significaría, ¿sí? Bueno, dicho lo cual, y para que ustedes tengan la referencia, les voy, no sé si alcance para todos, y si no, la próxima sesión traigo más. Si me hacen favor, aquí está este texto de Mark Skusen, ¿sí? Economics in one page, para comenzar, ¿sí? Para comenzar, ¿sí? Miren, antes de comenzar, ¿sí? Miren, yo considero muy importante regresar una y otra vez a lo básico, a los principios básicos. Y déjenme compartir con ustedes una experiencia que frecuentemente tengo. Miren, cuando yo me encuentro con algún economista con una historia académica muy importante, por medio de 10, maestría, doctorado, con cierto prestigio como economista, por lo general le hago esta pregunta: oye, ¿qué es un precio? Híjole, y para que me responda, les cuesta. Pero a ver, señores, si un economista no sabe definir correctamente qué es un precio, es como si un doctor no supiera definir correctamente lo que es la enfermedad, o como si un abogado no supiera definir correctamente lo que es un derecho. Es inconcebible, ¿no? A ver, ¿ustedes conciben un médico que no pueda definir correctamente lo que es la enfermedad? O un jurisconsulto, abogado, que no pueda definir correctamente lo que es el derecho, o un contador que no te pueda definir correctamente lo que es una partida contable. Estamos fritos. Bueno, hay muchos economistas con doctorado que no saben definir lo que es un precio. Inmediatamente empiezan a responder en términos o de costo. El precio es lo que cuestan las cosas. No, eso es lo que cuestan las cosas, pero eso no es el precio. No, entonces el precio es lo que valen las cosas. No, eso es lo que valen las cosas, pero eso no es el precio. Y para que te digan que el precio no es otra cosa más que una razón de cambio, tanto de esto por tanto de aquello, 10 pesos por una taza de café, le sudan. A ver, pero entonces quiere decir que tenemos ahí a un tipo que es doctor en economía y no sabe definir un precio. Hay que regresar a lo básico. Hay que regresar a lo básico. Y claro, miren, ¿qué sucede? Que en la licenciatura les empiezan a enseñar economía y la primera vez que hablan de precios, y es una de las palabritas que aparecen pero rapidito, pues todo el mundo da por sentado que sabemos lo que es un precio. Porque, a ver, un niño de 5 años que quiere la barra de chocolate, sabe que antes de ir a la tienda a pedirla, tiene que pasar con papá o con mamá a pedirle dinero para pagar el precio de la barra de chocolate, porque no se la van a regalar. Es decir, ese niño de 5 años que antes de ir a la tiendita a pedir la barra de chocolate, pasa con papá y le dice, dame dinero para comprar aquello, ya sabe que tiene que pagar un precio. ¿Sí? Ya lo sabe, tiene la experiencia de aquello. Ahora, la pregunta es, si ese niño llega a ser estudiante de economía, si la primera vez que el profesor menciona la palabrita precios, comienza por definirla. Y muy probablemente no, porque, pues, hombre, ¿quién no sabe lo que es un precio? De acuerdo, pero a ver, defínelo correctamente. Y la gran mayoría de la gente lo define en términos de costos, es lo que cuestan las cosas. Y ahí tendríamos que decirle de entrada que en economía hay 3 costos. A ver, el costo de producción, efectivamente lo que costó producir el paraguas, pero lo que costó producir el paraguas puede ser distinto al precio al cual se vende el paraguas.
el costo de producción. Luego está el costo de oportunidad, que se define como las opciones a las que renunciamos por haber elegido una entre ellas. Cada uno de ustedes sabrá cuál es su costo de oportunidad por estar ahorita aquí. ¿A qué renunciaron? A estar comiendo en la casa, a estar jugando tenis en el deportivo, a estar dando un paseo con la novia, a estar estudiando alguna otra materia, etcétera, etcétera. Les generó un costo de oportunidad. Y luego está, por ejemplo, muy importante, el costo de transacción, que es lo que cuesta llevar a cabo una transacción, o dicho de la manera más sencilla posible, lo que le cuesta a las partes que van a intercambiar llegar al intercambio. Por ejemplo, ponerse de acuerdo en las condiciones de un contrato de compraventa de una casa, ¿no? Esos son los costos de transacción. Entonces, hay que regresar a lo básico, a esto que Skusen llama los principios fundamentales o los principios básicos de la economía. Y miren, afortunadamente, esto de regresar a los básicos siempre hay oportunidades. Yo ahorita estoy leyendo, yo he oído hablar de él, no lo conocía, este libro, bueno, lo conocía pero no lo tenía, de Carlos Rodríguez Brown y Juan Ramón Rayos, dos economistas españoles. Bueno, Rodríguez Brown es de origen argentino, pero ha vivido toda su vida en España. El título es El liberalismo no es pecado, pero el subtítulo es el verdadero título del libro, La economía en 5 lecciones, ¿no? Miren, ahí está otra vez esta idea, ¿no? La economía en 5 lecciones. Y déjenme rápidamente compartir con ustedes cuáles son estas 5 lecciones. La primera, precios, beneficios y competencia. La segunda, dinero y capital. La tercera, los bancos y los ciclos económicos. La cuarta, la riqueza y la pobreza. Y la quinta lección, el Estado. ¿Sí? Bueno, yo hice un viaje más o menos largo este fin de semana al extranjero. En el vuelo empecé a leer el libro. Y sí, gran parte de lo que dicen aquí Rodríguez Brown y Ramón Rayo, yo ya lo sé. Pero, por ejemplo, en lo que me ayuda mucho a mí este tipo de libros es en darle un enfoque distinto a lo que ya sabes, ¿no? ¿Sí? Entonces, es cierto, está desde la riqueza de las naciones hasta la acción humana de von Mises, los grandes textos que integran el canon, digámoslo así, de la ciencia económica, pero también están estos libros que nos remiten a los principios, que nos remiten a lo básico, y yo creo que siempre hay que estar regresando a aquello si no queremos un día de estos hacer el ridículo de que alguien nos pregunte qué es un precio y contestemos, porque de que contestamos, pero contestemos de mala manera, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a comenzar por ver cuáles son estos 14, ¿cuántos fueron? 16 principios, vamos a decir así, o conceptos o realidades que según Marx Skusen hay que tener presente para ser un buen economista. A ver, lo primero que menciona Skusen es el interés propio. A ver, a propósito, no voy a utilizar ahorita la palabra egoísta, porque esa tiene connotaciones negativas. Si yo ahorita les digo que todos ustedes son una bola de egoístas, a lo mejor se ofenden y se van y no regresan, pero si les digo que tienen intereses propios, bueno, eso no suena tan feo y además es cierto, todo mundo tiene intereses propios, todo mundo tiene cosas que le interesan a él y, por ejemplo, puede no interesarle a nadie más y por lo tanto es un interés propio, ¿sí? Ese es el primer elemento. El segundo concepto que maneja Marx Skusen es el de crecimiento económico, el tema del crecimiento económico. El tercero es el del intercambio, el tema del intercambio. El cuarto, muy importante, perdón que me quite el saco, pero está aumentando la temperatura, ¿sí? Es importantísimo en economía el tema de la competencia. El quinto es el tema de la cooperación, que fíjense que viene a ser como la otra cara de la moneda, porque una de las caras de la moneda es la competencia, pero la otra cara es el de la cooperación. En una economía como la nuestra, basada en una amplísima, complejísima y profundísima división del trabajo, lo cual quiere decir que buena parte de los bienes y servicios que utilizamos para satisfacer nuestras necesidades fueron producidos por alguien más y entonces tenemos que comprárselos. En una economía como la nuestra,
hay mucha competencia, pero yo creo que en una de esas hay muchísima más cooperación, ¿sí? A ver, en el acto de intercambio, todo acto de intercambio tiene una dimensión de competencia que se ve claramente, por ejemplo, en el regateo. Si un comprador y un vendedor regatean, lo que están haciendo es compitiendo entre ellos a ver quién gana. Si el comprador logra comprar a un precio menor del que originalmente le habían ofrecido, pues él ganó en el regateo. Y si es al revés, pues el que ganó fue el oferente, ¿no? Pero hay una competencia. Pero también, jóvenes, hay cooperación. Si aceptamos, lo cual no es muy difícil, que todo intercambio es un juego de suma positiva. ¿Sí? Cuando yo compro algo, ¿sí?, eso que compro me beneficia. Es algo con lo que voy a satisfacer alguna necesidad, gusto, deseo, capricho, y eso me reporta un beneficio. Pero dado que lo compré y que por lo tanto le pagué un precio al quien me lo vendió, le eché la mano, porque con ese dinero esa persona va a comprar algo que le va a ayudar a satisfacer una necesidad, gusto, deseo, capricho, ¿no? Entonces, esta doble dimensión que encontramos, ¿sí?, en muchas actividades económicas, que por un lado hay competencia, y qué bueno que la haya porque eso nos obliga a ser mejores, pero también hay mucha cooperación, también hay muchísima cooperación, inclusive allí donde podríamos no ver más que competencia, por ejemplo en el intercambio. Sí. Pero también, o sea, el semestre pasado vimos medidas que no era por cooperación, es decir, no voy a la tienda de la esquina justo para que el señor de la tienda tenga dinero, sino yo voy por un interés personal que sería comprar unas papas, un refresco, o sea, no veo, sí hay cooperación, pero en realidad... A ver, lo que pasa es que cooperas con el otro involuntariamente, pero aquí lo que importa no es cómo lo haces, voluntaria o involuntariamente, sino lo que haces. Terminas beneficiándolo. Ahora, a ver, si ustedes me benefician y yo los beneficio, ¿podríamos decir que esa relación de beneficio mutuo es un cierto tipo de cooperación? Pues sí, ¿no? Sí es un cierto... Bueno, y eso es lo que sucede precisamente en el intercambio, ¿no? Y bueno, para los nuevos, déjenme de una vez menciono esto, aunque ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, es el primer punto, ¿no? Bueno, y dado que es el primer punto, vamos a esperar, ¿sí? Porque vamos a llegar hoy. Entonces, el primer punto, el interés propio; el segundo, el crecimiento económico; el tercero, el tema del intercambio o el comercio; el cuarto, la competencia; el quinto, la cooperación; el sexto, importantísimo, la división del trabajo y las ventajas comparativas. Esto viene directamente de David Ricardo y ya lo veremos en su momento. Un séptimo punto muy importante, la dispersión del conocimiento. Ustedes recordarán el tema aquel de que no hay absolutamente nadie que pueda producir un lápiz de la A a la Z. Bueno, este es el punto que está tratando aquí Skusen. El costo de oportunidad, que ya mencioné yo hace rato. Elegir supone renunciar, y esa renuncia para nosotros representa un costo de oportunidad. La teoría de los precios o el tema de los precios: qué son los precios, cómo se determinan los precios, qué tareas desempeñan los precios, qué condiciones se tienen que cumplir para que lo desempeñen de la mejor manera posible. El tema muy importante de la causalidad, el tema no menos importante en la acción humana en general y en la actividad económica en particular, de la incertidumbre. Al final de cuentas vivimos en un mundo de incertidumbre y buena parte de nuestros esfuerzos van encaminados a reducir esa incertidumbre. Luego el punto número 13, lo que tendría que ver con la economía laboral. Ahí vendría, por ejemplo, el tema de los salarios, de la productividad, todo lo que tiene que ver con el mundo laboral. El tema 14, el de los controles gubernamentales. El tema 15, un tema verdaderamente fascinante, como lo es el tema del dinero. Y el tema número 16, el de las finanzas públicas, o para decirlo más puntualmente, el de las finanzas del gobierno. Ahora, a ver, estrictamente hablando, ¿qué es lo que hace Skusen aquí? Skusen, aquí estoy interpretando, habría que preguntarle a él, pero yo no creo estar muy equivocado. Dice, a ver, estos 16 conceptos, porque al final son conceptos y realidades, porque a ver, el interés propio
es un concepto, pero también es una realidad. Es un hecho que tenemos intereses propios y no tiene nada de malo, absolutamente nada de malo. Entonces, estos 16 conceptos, que a su vez son hechos, son para Skousen los más importantes en el ámbito de la actividad económica de las personas. ¿Sí? De la actividad económica de las personas. Por ejemplo, ¿quién es el que tiene intereses propios? El agente económico. El consumidor por un lado, el productor por el otro, el ahorrador más allá, etcétera, etcétera. ¿De qué es resultado el crecimiento económico? De determinadas actividades económicas que llevan a cabo los agentes económicos. ¿Sí? ¿Quiénes son los que intercambian? El punto número 3, pues el vendedor y el comprador, agentes económicos. ¿Entre quién se da la competencia? Pues entre dos competidores, que si esa competencia se da en el mundo de la economía, la Coca-Cola y la Pepsi-Cola, pues son agentes económicos. La cooperación, a ver, todos los que trabajan produciendo Coca-Cola cooperan entre sí para que yo pueda tener ahorita aquí sobre la mesa este vaso con Coca-Cola. Son personas que actúan. Fíjense, acción humana, acción humana, acción humana. Y así con cada una de estas. Por ejemplo, la dispersión del conocimiento. ¿Entre quiénes está disperso el conocimiento? Entre todos nosotros. A ver, ¿ustedes creen que haya alguien que tenga hoy en día en la cabeza todos los conocimientos que se han desarrollado a lo largo de la historia de la humanidad? No. Es imposible que alguien tenga, pero entre todos sí tenemos esos conocimientos. Hay quien sabe de economía, hay quien sabe de medicina, hay quien sabe de ingeniería civil, hay quien sabe de derecho, ¿sí? Entre todos sí, el conocimiento que los seres humanos hemos ido generando a lo largo del tiempo está disperso entre todos nosotros. Y ya vamos a ver la importancia y lo que esto significa, por ejemplo, y voy a volver yo creo que a ese ejemplo, a la hora de producir un lápiz, ¿no? Un lápiz. En fin, estos 16 para mí, según Skousen, según lo que yo interpreto de Skousen, son las 16 realidades económicas más importantes, ¿sí? Que hay que entender. Hay que entenderlas bien para no cometer errores, por ejemplo, de política económica que pueden tener consecuencias negativas. Literalmente puede salirnos más caro el caldo que las albóndigas, o el tiro, en vez de salir por el cañón, puede salir por la escopeta y pegándonos, por la culata, perdón, y puede acabar pegándonos a nosotros mismos. Y entonces hay que entender esto, ¿no? Aquí lo que está haciendo Skousen es señalando de manera muy sintética, y eso, por ejemplo, a mí me da oportunidad de reflexionar en torno a ello y ampliar y explicar mejor, más amplio, más profundamente lo que dice Skousen. ¿Qué significa cada uno de estos conceptos? Que, ojo, no nada más son conceptos, ¿sí? Son realidades, porque esto se da allá afuera. Bueno, y vamos a empezar con el tema del interés propio, ¿sí? Y fíjense qué interesante, Skousen comienza citando nada más ni nada menos que Adam Smith, porque esto, con lo que empieza Skousen, el deseo de mejorar nuestra condición, ¿sí? Nos acompaña, ¿sí? A nosotros desde el vientre materno, ¿sí? Y nunca nos abandona hasta que acabamos en la tumba. Esta es una frase de las más conocidas de La riqueza de las naciones. Es el texto de Adam Smith que se publicó por primera vez en 1766, ¿no? El deseo de mejorar nuestra condición es algo natural en los seres humanos y nos acompaña desde el vientre materno, ¿sí? Hasta la tumba. Es decir, en términos generales podrá haber excepciones. Los seres humanos nos esforzamos por mejorar.
y de entrada por mejorar nuestras condiciones de vida. ¿Sí? No nos conformamos con sobrevivir, con no morirnos de hambre. Pretendemos otros objetivos como sería, lo hemos estado viendo en clase en los últimos días, lograr un mínimo de seguridad económica, mayores niveles de bienestar material, desarrollo humano, etcétera, etcétera. Y según Smith, esto es algo natural en el ser humano. Y esta inclinación natural de los seres humanos por mejorar sus condiciones de vida es lo que explican en una muy buena medida el progreso que al final de cuentas hemos logrado los seres humanos, por más que todavía muchos seres humanos no tengan acceso a ese progreso, ¿no? Pero hoy en día, en términos generales, los seres humanos vivimos mucho mejor, y con ello quiero decir con más y mejores satisfactores de los que en su momento pudo haber tenido nada más ni nada menos que Luis XIV, el famosísimo Rey Sol. ¿Qué quiere decir esto? Hoy en día, en el hogar, en la casa de una familia de clase media baja, encontramos una serie de satisfactores, ¿sí?, que ya los hubiera querido tener Luis XIV. Por ejemplo, luz eléctrica, agua potable, drenaje, refrigerador, estufa, probablemente horno de microondas, licuadora, tostador, radio, televisión. Eso lo encontramos, ¿sí?, en una casa de una familia de clase media baja y en muchas casas de gente que consideraríamos pobres. Fíjense, desde este punto de vista, hoy en día Luis XIV, el Rey Sol, sería considerado pobre, porque la pobreza no nada más se mide en función del ingreso que la persona es capaz de generar, sino, por ejemplo, tienes o no tienes piso fijo en tu casa. El simple hecho de pasar de tener un piso de tierra a un piso fijo que se pueda trapear o barrer, eleva mucho tu nivel de bienestar porque reduce, ¿sí?, las causales de enfermedad. No es lo mismo dormir sobre el polvo que dormir sobre un piso fijo. Eso ya eleva tu nivel de bienestar, ¿no? Bueno, a ver, el interés propio, o para decirlo claramente, sino es el egoísmo. Si yo te digo a ti que eres un egoísta, ¿te sentirías ofendido? No tanto, porque a lo mejor si le digo que sí, el profesor se enoja y demás. Pero a ver, miren, a Adam Smith se le acusa de haber sido el apologista, esto quiere decir el defensor del egoísmo. Pero ojo, Adam Smith no dijo que debíamos de actuar de manera egoísta. Eso Adam Smith no lo dijo. Adam Smith dijo que en nuestra calidad de agentes económicos actuamos de manera egoísta. Y en ese sentido, todos ustedes, yo incluido, somos una bola de egoístas y a las pruebas me remito. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes compraron algo, no porque ustedes lo necesitaran, sino por echarle la mano al vendedor que se ve que está a punto de quebrar y vamos a comprarle algo a ver si logramos evitar la quiebra? El ejemplo que yo siempre pongo, en su momento, bueno, ustedes todavía estaban muy jóvenes, porque de esto hará 4 o 5 años, pues nos enteramos de que Mexicana de Aviación, la línea insignia de la aeronáutica mexicana, estaba a punto de quebrar. Por lo que haya sido, fraudes, malos manejos, estaba a punto de quebrar. ¿Sí? ¿Ustedes conocen a alguien que en el momento en el cual se enteró que Mexicana estaba a punto de quebrar, vendió su casa y con todo ese dinero salió corriendo a una agencia de Mexicana a comprar boletos ida y vuelta como loco para ver si con esas compras y por lo tanto inyección de dinero a la compañía lograba evitar su quiebra? Yo no conozco a nadie que haya actuado así. Bueno, claro, Mexicana de Aviación quebró porque todos ustedes son una bola de egoístas que no estuvieron dispuestos a echarle su mano. A ver, si yo digo esto, señores, Mexicana de Aviación quebró porque todos nosotros, me incluyo, somos una bola de egoístas y no estuvimos dispuestos a echarle la mano comprando boletos ida y vuelta aunque no los necesitáramos
¿Es cierto o no es cierto que Mexicana quebró por eso? No. No. A ver, ¿tú te sientes culpable por la quiebra de Mexicana de Aviación? No. Ustedes tenían la obligación moral, cuando se enteraron que Mexicana estaba a punto de quebrar, de salir corriendo a comprar boletos para ver si evitaban la quiebra Mexicana. Claro que no. Claro que no. Digo, yo ahí duermo totalmente tranquilo, ¿no? Los culpables de la quiebra de Mexicana son otros, no somos nosotros, ¿sí? No somos nosotros. Ahora, a ver, vuelvo a la pregunta, señores. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes, en su calidad de consumidores, compraron algo, no porque ustedes lo necesitaran para satisfacer una necesidad, gusto, deseo o capricho, sino por ayudar al oferente, al vendedor, al productor, que se ve claramente que está a punto de quebrar? Cuando pasa que te venden un mazapán o unos chiquitos. Muy buen ejemplo. 11 de la noche, salimos de la Universidad Panamericana, está cayendo un aguacerazo, llegan en su coche a la esquina, se les acerca una viejita de 80 años empapada, ¿sí?, ofreciéndoles un mazapán. Quiere 10 pesos por el mazapán, ustedes sacan un billete de 50, le dan el billete de 50, toman el mazapán. A ver, estrictamente hablando, ¿se realizó un intercambio? Sí, compraron un mazapán, pero la verdad es que ese intercambio es una manera, digámoslo así, disfrazada de intercambio de dar limosna. ¿Sí? De dar limosna. La verdad, eso es. Ahora, ¿cuántas veces actúan ustedes de esa manera? Porque claro, a ver, si es la compra de un mazapán por 10 pesos, sí, pero si es la quiebra de Mexicana de Aviación, pues no. A ver, lo voy a poner en estos términos. La gran mayoría de las veces en que como consumidores vamos a un comercio a comprar algo, lo hacemos con la intención de satisfacer nuestras necesidades, gustos, deseos y caprichos. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿De entrada eso tiene algo de malo? No. Y sin embargo estamos actuando de manera egoísta, si por actuación egoísta entendemos aquella que busca satisfacer necesidades, gustos, deseos y caprichos propios. Para ver, vámonos del otro lado de la cancha. El productor, el oferente, el vendedor, nos vende lo que nos vende porque está muy preocupado de que satisfacemos nuestras necesidades, gustos, deseos y caprichos. O lo hace también de manera egoísta porque quiere generar un ingreso que le permita convertirse en consumidor e ir de manera egoísta a comprar lo que necesita. ¿Sí? Esto es lo que dijo Adam Smith, señores. En el mercado, como agentes económicos, compradores por un lado, vendedores por el otro, actuamos de manera egoísta. Smith estaba señalando un hecho. Señores, así actuamos. No estaba prescribiendo una conducta. Oye, tienes que actuar de manera egoísta, ¿no? De manera natural, en el mercado actuamos de manera egoísta. Ahora, a ver, relacionado con este tema y dado que Skusen menciona a Adam Smith, no podemos dejar de nombrar a la famosísima y poco comprendida mano invisible. Si por alguna metáfora es conocido Adam Smith, es por la metáfora de la mano invisible del mercado, a la cual muchos le quieren oponer la mano visible del gobierno, etcétera, etcétera. Pero a ver, ¿qué entendía Adam Smith por esto de la mano invisible? A ver, hay una cosa que no podemos pasar por alto si queremos entender bien esto. Una economía como la nuestra está basada, lo mencionaba yo hace rato, en una amplísima, profundísima y complejísima división del trabajo. ¿Qué supone la división del trabajo? Que cada uno de nosotros aporta una muy pequeña oferta de bienes y servicios comparado con lo que entre todos aportamos. O dicho de otra manera, que el 99.9%
y a lo mejor me quedo corto, de los bienes y servicios que normalmente utilizamos para satisfacer nuestras necesidades, fueron producidos por alguien más. Y a las pruebas me remito. ¿Quién de ustedes produjo los zapatos que trae puestos? Nadie. ¿O alguno de ustedes es zapatero? No. Vámonos un poquito más arriba. ¿Quién de ustedes produjo los calcetines que traen puestos? Nadie. Y para no hacer el cuento largo, lleguemos hasta la cabeza. ¿Quién de ustedes, los que los usen, produjeron los anteojos que les permiten ir por la vida viendo las cosas un poquito más claras? Nadie. Fíjense, nada más lo que traemos encima lo produjo alguien más. Ahora, claro, si de entrada buena parte de los bienes y servicios que necesitamos para satisfacer necesidades, gustos, deseos y caprichos fueron producidos por alguien más y por lo tanto de entrada son propiedad de alguien más, aquel que los produjo, la pregunta que tenemos que responder es: ¿y cómo le hacemos para obtener aquello? Hay fundamentalmente tres maneras. La primera, apelar a la benevolencia de los demás. Oye, mira, ya mis zapatos, velos, ya las suelas están, regálame un par de zapatos, ¿no? Apelar a la benevolencia, pedir limosna. Esa es una manera de acceder a los bienes y servicios que necesitamos y que por obra y gracia de la división del trabajo son producto del trabajo de alguien más y por lo tanto propiedad de alguien más. Bueno, esa es una manera. Pero si a mí eso de pedir limosna, apelar a la benevolencia del otro no se me da, porque qué vergüenza, y ojo, qué vergüenza, porque quien pide limosna, al menos que sea un cínico, lo que está manifestando es su total y absoluta inutilidad. Mira, yo soy tan inútil, que si no me regalas lo que necesito, me muero de hambre. Entonces, si a mí esto de apelar a la benevolencia de los demás no se me da, porque pues qué vergüenza andar estirando la mano a ver quién me regala lo que necesito, me voy al otro extremo y recurro a la violencia. Dame ese par de zapatos. No te los voy a pedir regalados, te los voy a robar. ¿Sí? Ahora, la pregunta es: ¿hasta qué punto es sensato pensar que recurriendo a la benevolencia o a la violencia vamos a poder, es decir, recurriendo a la buena voluntad del otro, su benevolencia, o al miedo que te da que te pongan una pistola en la cabeza para que entregue los zapatos, vamos a poder satisfacer de manera habitual nuestras necesidades? A ver, yo podré darle limosna a alguien una vez, 2 veces, 3 veces. Voy a poner un ejemplo casero. Mañana en la mañana, a las 7 de la mañana, me toca a mi vecino la puerta. Vecino, ¿cómo estás? Bien. Oye, fíjate que no tengo que desayunar, ¿no me podrías invitar a desayunar? No, pues pásale, vecino, ¿no? A ver, háganle unos huevitos con jamón, el pan tostadito, su juguito de naranja recién exprimido. Hombre, vecino, muchas gracias. No, de nada. Sí, eso mañana miércoles. El jueves a las 7 de la mañana, otra vez el vecino. Oye, vecino, fíjate que pues otra vez. Bueno, ¿cuántas veces le voy a dar de desayunar al vecino? Es decir, ¿cuántas veces, el vecino puede racionalmente esperar que yo todas las mañanas le dé de desayunar? Hombre, me queda claro que si un día, oye, se me tronó el refrigerador, se me echó a perder absolutamente todo, no tengo, hombre, pásale a desayunar, ¿sí? Pero ya de que nos vea la cara, ¿cuántas veces estaríamos dispuestos a dispararle el desayuno al vecino? Es decir, a partir de cuántas veces empezaríamos a considerar que el vecino nos está viendo la cara. El vecino ya agarró su caminito, ya sabe por dónde, vecino, pase, no. La otra, como el vecino eso de pedir limosna no se le da todas las mañanas, me espera que yo salga de mi casa y con la pistola en las sienes me roba un par de huevos, unas rebanadas de jamón, el pan Bimbo, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cuánto tiempo va a pasar antes de que yo me defienda? La pregunta es, ¿mi vecino racionalmente puede esperar satisfacer sus necesidades de aquí a que se muera, apelando a mi buena voluntad o a mi miedo? No.
Porque a ver, si yo tengo un vecino que todos los días me roba, sí tengo manera de ponerle solución a ese problema. Hombre, la más drástica y radical, me cambio de casa. En todo caso, me cambio de casa. Si verdaderamente ya no lo aguanto, me cambio de casa. ¿Sí? Entonces, a ver, si la benevolencia y la violencia no son las maneras adecuadas, de entrada la segunda, la violencia es injusta, porque estoy violando el derecho de propiedad, ¿cuál creen ustedes que sea la manera correcta de acceder a los bienes y servicios que, consecuencia de la división del trabajo, produjeron otros y que por lo tanto son propiedad de otros y que yo necesito? A ver, por el camino de la limosna, apelo a la buena voluntad del otro. Por el camino de la violencia, en lo que estoy confiando es en el miedo del otro, el miedo a que le pegue un tiro si no me da los zapatos. ¿Cuál es la tercera opción? El intercambio. Pero fíjense, si yo recurro al intercambio para adquirir aquello que necesito y que de entrada es propiedad de alguien más, ¿a qué estoy apelando en el otro? En el caso de la limosna, a su buena voluntad. En el caso del robo, al miedo. En el caso del intercambio, ¿a qué estoy apelando? Que va a aceptar lo que tú vas a hacer. ¿Y por qué lo va a aceptar? Porque lo necesita. Ahorita estoy apelando a su interés. Mira, tú tienes eso que yo necesito y yo estoy dispuesto a darte a cambio esto que tú necesitas. Estoy apelando ya no a su buena voluntad, ya no al miedo, sino al interés. Al interés. Es decir, si yo quiero, porque con ello yo voy a satisfacer mi necesidad, aquello que tú tienes, la manera correcta, y por ello entiendo justa por un lado y eficaz por el otro, de que yo obtenga aquello es ofreciéndote algo a cambio. Y ese ofrecerte algo a cambio tú lo vas a aceptar siempre y cuando valores más lo que yo te voy a dar, ¿sí?, que lo que me estás dando. ¿Sí? Fíjense, ¿qué tenemos aquí? Algo muy interesante. En el intercambio tenemos a dos agentes económicos, comprador y vendedor, actuando de manera egoísta, porque cada uno de ellos pretende satisfacer sus necesidades, sus gustos, sus deseos y sus caprichos. Pero ¿cuál es el resultado de ese intercambio desde el momento en el cual, gracias al intercambio, las dos partes elevan su nivel de bienestar? Bueno, el resultado de ese intercambio es el bien común. Común porque los dos se benefician, bien porque se benefician. El resultado del intercambio es el bien común. Hombre, no de toda la humanidad, nada más de los dos que intercambian, ¿no? ¿Sí? Y esto es lo que hay que entender en el contexto de el pensamiento de Adam Smith por la mano invisible. Decía Adam Smith, cuando yo voy al mercado, voy movido por mi interés, porque yo necesito aquello para satisfacer una necesidad. Pero si yo quiero obtener aquello de manera justa y eficaz, tengo que apelar al interés del otro, tengo que beneficiar al otro, aunque ese no sea mi objetivo. Hombre, a ver, señores, si yo en vez de tener que pagar por todo aquello que consumo, me lo regalaran, que fíjese, regalar no es ni pedir limosna, yo no pedí que me lo regalaras, pero ni robar. ¿Sí? Hombre, pues ¿quién no quisiera eso? Pero esto que puede darse con alguien, no puede darse con todos. Es decir, a lo mejor Walmart le podrá regalar a una persona todo lo que esa persona quiera llevarse del almacén cuantas veces quiera, pero no lo puede hacer con todos, porque no habría bienes y servicios que alcanzaran. ¿Sí? Entonces, este asunto del egoísmo tiene que ver con la manera en la que los seres humanos nos comportamos en el mercado. Ahora, ojo, no todo es mercado. Hay muchos ámbitos de la vida en los cuales nuestro comportamiento no es egoísta, sino, llamémosle así,
altruista. Y ya que estamos hablando de Adam Smith tiene dos obras principales. La primera, La teoría de los sentimientos morales, 1759, cuyo tema es precisamente el altruismo. Y La riqueza de las naciones, cuyo tema es precisamente el egoísmo, ¿no? Y estos dos temas que trata Smith, en su momento llevaron a muchos estudiosos de Adam Smith a considerar que o dos personas distintas habían escrito los libros que tenían el mismo nombre como autor, ¿sí? O que había una inconsistencia en el pensamiento de Adam Smith, porque por un lado, ¿sí?, haces todo un estudio y defiendes el altruismo, la ayuda desinteresada que le podemos prestar a los demás, y por el otro lado estás hablando del egoísmo, ¿sí?, y que como agente económico. Pero claro, no hay ninguna inconsistencia, ¿sí? ¿Quién es el personaje principal de La riqueza de las naciones de Adam Smith? El agente económico. ¿Quién es el personaje principal, por ejemplo, de la teoría de los sentimientos morales? El padre o el hijo, el esposo o la esposa, los amigos, ¿sí?, entre quienes se establecen relaciones no egoístas, ¿no? No egoístas. Es decir, cuando nosotros hacemos algo por un amigo, lo hacemos sin esperar nada a cambio, aparentemente. A ver, me entero ahorita que mi mejor amigo está en el hospital gravísimo porque tuvo un accidente, necesita una transfusión de sangre y yo tengo el tipo de sangre de mi amigo. ¿Por qué salgo corriendo al hospital a donar sangre para el amigo? Pues claramente porque es tu amigo. Y la vas a donar, no se la vas a vender. Literalmente se la vas a regalar. Bueno, sí, porque es mi amigo. Pero a ver, vamos a suponer que yo me hago el loco, hago como que no me enteré que mi amigo está gravísimo, que necesita la transfusión, que solamente yo tengo el tipo de sangre, y por lo que ustedes gusten y manden, que al final de cuentas se resumiría en por mal amigo, no voy a donar sangre y mi amigo se muere. A ver quién me quita el remordimiento de conciencia. Entonces, probablemente cuando uno va a donar sangre para alguien a quien uno quiere, una de las razones es evitar el remordimiento de conciencia que tendríamos si no lo hiciéramos. Y esa es una motivación, ¿qué? Egoísta. Quiero evitarme a mí mi remordimiento de conciencia. La pregunta es si realmente podemos salirnos de la esfera del egoísmo y hacer algo verdaderamente desinteresado. A ver, ¿por qué creen ustedes que la Madre Teresa de Calcuta hacía lo que hacía? Y lo que hacía la Madre Teresa de Calcuta, para decirlo de alguna manera, vivir para los demás. ¿Para quién? Para ella. Es para ella. A ver, lo hacía porque eso es lo que le interesaba, eso es lo que ella creía que estaba correcto, etcétera, etcétera. ¿Sí? Yo sí me pregunto muy seriamente si realmente es posible salirnos total y absolutamente del ámbito de una acción, vamos a decirlo así, autorreferencial. Y el ejemplo que pongo es este, ¿no? El amigo que necesita una transfusión de sangre y tú tienes ese tipo de sangre. ¿Por qué sales corriendo a dar la sangre por el amigo? Bueno, primero porque es mi amigo, lo quiero, lo estimo, si llegara a faltar para mí sería una pérdida importante, etcétera, etcétera. Pero también porque puedo prever que si no me comporto como se espera que se comporte un amigo, echándole la mano al amigo que lo necesita, a ver quién me quita el remordimiento de conciencia, ¿no? A ver quién me quita el remordimiento de conciencia, ¿sí? Y otro punto importante, señores, para superar, para terminar este primer punto que menciona Excuse. A ver, partiendo de la división del trabajo, nuestro nivel de bienestar depende en muy buena medida de la cantidad y también la calidad, pero ahorita voy a centrar la atención en la cantidad de los bienes y servicios con los que podamos contar, ¿sí? ¿Y de qué depende la cantidad de los bienes y servicios de los cuales podamos disponer? De la cantidad de intercambios que podamos realizar. Por lo ya dicho,
dado que buena parte de los bienes y servicios que necesitamos para satisfacer nuestras necesidades los produjo alguien más y son propiedad de quien los produjo, si yo los quiero, se los tengo que comprar. Entonces, si buena parte, si nuestro nivel de bienestar depende de entrada de la cantidad de bienes y servicios de los cuales podemos disponer, ello a su vez dependerá de la cantidad de intercambios que podamos realizar a lo largo de un día. La pregunta que yo les hago, supónganse que de ahora al 16 de septiembre, ¿sí?, el día del grito, ustedes van a poder realizar solamente una quinta parte de los intercambios que normalmente realizan. Su nivel de bienestar quedaría igual, disminuiría o aumentaría. Disminuiría porque van a disponer de menos bienes y servicios. Y si disponen de menos bienes y servicios, va a haber algunos gustos, deseos o caprichos que no van a poder satisfacer. Digo, a lo mejor no se mueren de hambre, no dejan de comprar comida, pero sí dejan de ir al cine, por ejemplo, ¿no? Eso disminuye su nivel de bienestar, porque no nada más de pan vive el hombre, ¿no? El cine es una gran cosa. Ahora, a ver, ¿qué se requiere para que los mercados funcionen, para que realmente se dé el intercambio, que actuemos de manera egoísta? A ver, imagínense que después de todo lo que he dicho, me cayó el 20 y, oye, qué barbaridad. Llevo 57 años actuando como consumidor de manera egoísta. Eso es terrible. Si ahorita me muero, me voy directito al infierno. Tengo que remediar aquello y la única manera es, ¿sí?, deshaciendo el camino mal andado, de tal manera que de hoy en adelante, ¿sí?, como consumidor voy a actuar no de manera egoísta, sino de manera benevolente. Y eso supone que la próxima vez que yo me pare, por ejemplo, en Deportes Martí, porque necesito un nuevo par de tenis para correr porque los que tengo ya no me sirven, le voy a decir al gerente de la tienda, mire, como yo hasta ahora con relación a ustedes había actuado de manera egoísta, le pido 1000 perdones, no sabía yo lo que hacía, ahora voy a actuar de manera benevolente, me voy a llevar toda la existencia de tenis que tenga usted en la tienda, toda, al precio etiquetado multiplicado por 100. Porque yo no quiero beneficiarme a mí mismo, no quiero actuar de manera egoísta, sino lo que quiero es beneficiarlos a ustedes. Y esa manera de beneficiarlos es, me llevo toda la existencia de tenis que tengan al precio que dice la etiqueta multiplicado por 100. Y vamos a suponer que los de Deportes Martí ya se dieron cuenta también de que han venido actuando de manera egoísta y dicen, no, de ninguna manera, perdóneme. Aquí los que vamos a actuar de manera benevolente somos nosotros y eso quiere decir que a usted se puede llevar toda la existencia de tenis que hay en la tienda y nosotros en efectivo le vamos a dar el precio que trae cada una de las etiquetas multiplicado por 100. Bueno, si cada uno de nosotros, el comprador y el vendedor, si se monta en esa postura y de ahí no lo mueves, ¿va a haber intercambio? No. Y si no hay intercambio, pues ¿cómo le hacemos para elevar nuestro nivel de bienestar? Me quedo sin tenis. Fíjense, lo que hace que los mercados funcionen es el egoísmo. Y que los mercados funcionen quiere decir dos cosas. Primero, dado que podemos intercambiar, es que la división del trabajo tiene sentido. A ver, si por alguna extrañísima razón, a partir de mañana no pudiéramos intercambiar nada, la división del trabajo, que cuando hay intercambio es muy benéfica porque nos permite producir entre todos mucho más de lo que aisladamente producirá cada uno, no tendría ningún sentido. Y tendríamos que caer en la autarquía, cada quien tendría que producir, dado que no es posible intercambiar, aquello que necesita. Y si a partir de mañana cada uno de ustedes tuviera que producir lo que necesita para satisfacer sus necesidades, ¿qué pasaría con su nivel de bienestar? De picada. Olvídense de los tenis, ¿eh? Entonces, el intercambio hace posible la división del trabajo. Y la división del trabajo nos ha permitido a los seres humanos producir más y producir mejor. Porque aumenta la producción
y aumenta la productividad. ¿Sí? Pero a su vez, los intercambios, ¿sí?, nos permiten elevar nuestro nivel de bienestar. Ahora, que para ello hay que tener ingreso para poder pagar eso sí. Eso no hay manera de darle la vuelta, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué es lo que hace posible todo eso? Toda esa potencialidad de la división del trabajo, el elevar nuestro nivel de bienestar a través de los intercambios. ¿En torno a qué gira todo eso? A ver, ¿cuál es la condición natural que permite todo eso? El egoísmo. El egoísmo. Ahora, insisto, por favor, una cosa es decir que en el mercado actuamos de manera egoísta y que esa actuación egoísta, ¿sí?, tiene unos resultados insospechados. Porque uno diría, no, hombre, si todo el mundo actúa de manera egoísta, el mundo se va derechito al precipicio. Pues no. Una cosa es decir que como agentes económicos actuamos de manera egoísta, y otra cosa muy distinta es decir que siempre hay que actuar de manera egoísta, ¿no? Hombre, uno diría que si yo saliendo de aquí voy a Martí a comprar un nuevo par de tenis, lo estoy haciendo de manera egoísta. Yo soy el que necesita el nuevo par de tenis. Nada más que para obtener ese nuevo par de tenis que yo necesito, tengo que beneficiar al que me los va a vender. Tengo que ofrecerle a cambio algo que él valore más que los tenis que me está vendiendo. Ahí está este bien común que surge del intercambio. ¿Sí? Ahora, si yo una vez comprados los tenis voy a donar sangre, para cualquiera, olvídense ya las campañas de donación de sangre de la UP, dirían ustedes que estoy actuando ¿de qué? Altruistamente, lo cual es cierto, pero la pregunta es, señores, y dejo la pregunta y aquí lo retomamos la próxima. A ver, si yo dono sangre, ojo, ya ni siquiera por mi amigo, por un desconocido, una campaña de esas de donación de sangre, veo que ahí está, digo, órale, no he desayunado, cumplo las condiciones, aquí estoy, pínchenme el brazo. ¿Realmente no espero nada a cambio? No espero nada a cambio, ¿no? A cambio espero la satisfacción moral de haber donado sangre. Y ojo, ¿qué cosa más valiosa puede haber que la satisfacción moral? Que estar bien con uno mismo. Eso es mucho más valioso que un nuevo par de tenis. Ahora me va a decir usted que la donación altruista de sangre es más egoísta. Bueno, aquí lo dejamos para... ¿Ya son las 4? 10 para las 4, ¿sí? Pero bueno, para no seguir este primer tema, ¿no? El tema del egoísmo. Y miren, es muy interesante ver que Skusen es el primer tema que saca. Yo no sé si Skusen estaría de acuerdo, bueno, sí estaría de acuerdo con esto que acabo de decir, pero no sé si él lo vio así. Lo que hace posible la división del trabajo, por un lado, y lo que hace posible que elevemos nuestro nivel de bienestar son los intercambios, la posibilidad de intercambiar. Y esa posibilidad de intercambiar tiene que ver con una característica que es natural en el ser humano. ¿Sí? El egoísmo. El egoísmo. En pocas palabras, señores. Lo menciono y de aquí lo retomamos dentro de 15 días. Siempre que el ser humano actúa, lo hace en la búsqueda de un fin. Por lo tanto, ese fin, por la persona que actúa, es considerado un bien. Yo considero que si logro el fin, voy a estar mejor. Yo considero que si logro el fin de comprar un nuevo par de tenis, mañana voy a correr mejor de lo que venía corriendo con el par de chanclas que tengo ya. De la misma manera que considero que si voy a donar sangre, voy a estar mejor que si no lo hiciera, por la satisfacción moral que ello me representa. La pregunta es si puede haber una acción 100% desinteresada. Yo creo que no. Bueno, señores, muchísimas gracias por haber venido. Nos vemos aquí dentro de 15 días.